Bienvenidos a un nuevo video de Álvaro Languages. En este video conocerás 10 curiosidades que quizás no sabías de Portugal. Número 1. Portugal introdujo el hábito de beber té en Gran Bretaña. Pese a que el origen del té se sitúa en China, te sorprenderá saber que fue una mujer portuguesa quien fue el origen de la famosa tradición británica de beberlo. Concretamente hablamos de Catalina de Braganza, hija de Juan IV de Portugal y esposa del rey Carlos II de Inglaterra. Número 2. Lo primero que se nos viene a la mente al hablar de los vinos portugueses es el vino Oporto. Sin embargo, Portugal tiene mucho más que ofrecer en cuanto a vinos. Los viñedos centenarios y las variedades autóctonas del país han dado lugar a una gama impresionante de vinos que merece la pena conocer y disfrutar. Los vinos portugueses son una verdadera joya, desde el clásico y emblemático vino de Oporto hasta los vinos de mesa de alta calidad del Douro. Portugal tiene mucho que ofrecer. La región del Douro es el corazón de la producción de vinos de Oporto, y sus vinos son ricos y llenos de carácter, con matices de frutos secos, caramelos y especias. Pero eso no es todo. En el corazón de Portugal, la región del Down produce vinos de elegancia y equilibrio, con tintos aromáticos y taninos suaves. Los vinos del Down también se merecen atención, con una frescura y mineralidad que los hacen perfectos para acompañar platos de mariscos y pescado. El Alentejo, en el sur de Portugal, es conocido por sus vinos intensos y llenos de cuerpo, con notas de frutas maduras, especias y a veces toques de chocolate. Además, el Alentejo también produce vinos blancos y rosados que reflejan la calidez de la región. Por último, pero no menos importante, la isla de Madeira es famoso por su vino homónimo, un vino fortificado con un sabor inconfundible y durabilidad excepcional, elaborado con uvas como la Seixal, Verdeiro, Boal y Malvasia. El vino Madeira se envejece con calor y oxidación, lo que resulta en una complejidad única con notas que van desde frutos secas hasta caramelo y nueces. Número 3. Portugal tiene uno de los puentes más largos de Europa. El puente Vasco da Gama es un puente atirantado que se encuentra sobre el río Tajo, en el área de la Gran Lisboa, que conecta Montijo y Sacavém, muy próximo al Parque das Nações, donde se realizó la Expo 98. Con más de 17 kilómetros de longitud, es el puente más largo de Europa y una de las mayores atracciones turísticas de la zona. Definitivamente una hazaña arquitectónica impresionante. Número 4. Lisboa es una ciudad con una historia fascinante. Es una de las ciudades europeas más antiguas del mundo, solo superada por Atenas en longevidad en todo el continente europeo. De hecho, si la comparamos con Roma, la diferencia temporal no pasa desapercibida, y es que Lisboa es nada menos que 4 siglos más antigua que la capital italiana. Es impresionante pensar en todo lo que ha sucedido en la ciudad a lo largo de los años. Número 5. El portugués es la lengua oficial no solo de Portugal, sino también de Brasil, Cabo Verde, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Príncipe, Santo Tomé y Guinea Ecuatorial. También se habla en Goa en India, Macao al sur de la costa de China y en Timor del Este en el sureste asiático. En total, más de 236 millones de personas en todo el mundo tienen al portugués como su lengua nativa. Número 6. El 1 de noviembre de 1755, durante la celebración del Día de Todos los Santos, Lisboa fue sacudida por un terremoto monumental que casi destruyó la ciudad. Reportes contemporáneos relatan que el terremoto duró entre 3 y 6 minutos, causando fisuras de 5 metros, atravesando el centro de la ciudad. Aproximadamente 40 minutos después del terremoto, un tsunami se tragó el puerto y el centro, llegando hasta el río Tajo. Número 7. En el dato número 7 no podía poner otra cosa que Cristiano Ronaldo. El eterno número 7 es un futbolista portugués de renombre mundial. Es conocido como el astro portugués que brilló en el Manchester United, Real Madrid y la Juventus. Además es la persona más seguida en la red social de Instagram, con más de 600 millones de seguidores. Cristiano Ronaldo es originario de la isla de Madeira, que es una de las 2 regiones autónomas de Portugal. Es un orgullo para Portugal tener un jugador de fútbol tan talentoso y exitoso. Número 8. Portugal tiene arenas medicinales. La arena de la isla dorada de Porto Santo es conocido por sus propiedades terapéuticas. Se cree que la arena fina y cálida de la playa de Porto Santo tiene propiedades curativas para diversas dolencias,
como la artritis, el reumatismo. Además, el agua cristalina y turquesa de la isla también se considera beneficiosa para la salud. Las uvas de Porto Santo también son conocidas por sus propiedades curativas y se utilizan para la producción de vino de la isla. Número 9. Portugal es el mayor productor de corcho del mundo, con una producción anual de aproximadamente 160.000 toneladas. Esto representa alrededor del 51% de la producción mundial de corcho, y más del 70% de la producción se concentra en la región de Alentejo. Número 10. El bosque laurisilva de Madeira es el más grande del mundo en su especie, con una extensión de 15.000 hectáreas. Este bosque húmedo y típico del clima subtropical fue nombrado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1999. La laurisilva es un tipo de bosque subtropical que se caracteriza por su alta humedad y densa vegetación. La laurisilva de Madeira es un ejemplo excepcional de este tipo de bosque y alberga una gran cantidad de especies vegetales y animales únicas en el mundo. De hecho, se cree que el 90% de la superficie del bosque es primario, lo que significa que no ha sido alterado significativamente por la actividad humana. Y esto fue todo por hoy. Te invito a que te suscribas al canal y le des like al video y comentes qué tal te parecieron estas curiosidades de Portugal.